Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Así definía Thomas Hobbes la naturaleza humana en el Leviatán. Hablemos de uno de esos lobos, de una de esas personas que crece a costa de los demás, que se hace grande en detrimento del prójimo, que se enriquece, adquiere poder y asciende socialmente engañando, manipulando y aprovechándose de quienes lo rodean. Georges Duroy es el nombre del protagonista de Bel Ami, la novela de Guy de Maupassant, de la cual vamos a estar hablando hoy. Maupassant, que es un autor, un escritor y un periodista francés, vivió lo que se conoce como la fin de siècle, ¿no? El final del siglo XIX. Y obviamente en esa edad de oro que era el siglo XIX para la literatura francesa, sin lugar a duda, Maupassant debía sentirse intimidado, ¿no? por todos esos grandes nombres, como son Victor Hugo, como son Flaubert, Balzac, Émile Zola y demás, ¿no? Maupassant empieza a escribir a partir de los años 1870. Escribe primero cuentos, relatos cortos, rápidos. Él trabaja en algunos, en realidad, dos periódicos que son el Gaulois y el Gil Blas. Y allí entonces ejercita, digamos, su pluma, su manera de escribir, pero como columnista que es, y como es el mundo de la prensa, siempre son relatos bastante cortos, ¿no? Hasta que llega el momento en que en 1877 se desafía él mismo de alguna forma, mandándose a escribir una novela esta vez ya no la longitud como lo hacía con los cuentos, pero algo ya mucho más grande, y empieza su primera novela titulada Una vida, une vie, una novela que le va a costar mucho, va a tomar mucho tiempo, de hecho, en redactarla. La va a terminar recién en 1883, del 77 al 83, y es una novela que se le dificulta por cierta lentitud, ¿no? Al redactarla. No es algo a lo cual él está acostumbrado, precisamente por ese estilo más rápido, veloz que tenía él con sus cuentos, con sus pequeños relatos cortos y demás. Así que es una novela que le va a costar mucho, que le es muy difícil y que de alguna forma cuando la termina siente como que quizás rindió ya honor a Flaubert, ¿no? Muchas veces se califica a Maupassant como un discípulo de Flaubert y que habiendo terminado y publicado Una vida, ya es como que puede pasar a otra cosa, ¿no? Como que le rindió sus honores y ahora puede pasar a lo suyo, a una manera de escribir más personal. Y así es como se manda a escribir un poco las novelas ya a su manera, con más rapidez. Escribe justamente Bel Ami que, bueno, ahora lo vamos a charlar un poco, pero es muy particular porque lo escribe en menos de un año y entonces se puede ya notar de alguna forma un cambio de modelo, ¿no? Una novela que le tomó más de 6 años a pasar a otra que la escribe en menos de un año. Pero en ese cambio de modelo también aparecen otras influencias, como pueden ser la de Émile Zola, ¿no? Hay varios rasgos de Émile Zola en este libro de Bel Ami. El primero es, bueno, el bigote, ¿no? La
la característica del bigote tan particular de muchos personajes de Zola que aparece en el personaje de Georges Duroy, ¿no? Y que de hecho se lo describe varias veces con cierto como un aspecto bastante característico del personaje, hace parte de esa personalidad seductora de Bel-Ami. También están las célebres situaciones, escenas así como de reuniones, algo también muy de Zola, que aparece en Bel-Ami, y vemos todo a lo largo del libro un montón de escenas, tanto cenas en un apartamento, en una casa, como puede ser reuniones en un café o un montón de gente amontonada en un bulevar, en la ciudad de noche. Hay un montón de situaciones así en donde hay grandes amontonamientos, reuniones de personas. Eso también es algo muy de Zola que aparece muy frecuentemente todo a lo largo de Bel-Ami. Después, otra cosa curiosa que tiene de Zola quizás este libro es el hecho de abarcar un ámbito, ¿no? Un rubro particular. O sea, Bel-Ami es un libro, a pesar de toda la historia que cuenta, es un libro que trata sobre el periodismo, ¿no? Y ese hecho de tratar sobre una temática, como puede ser el periodismo, de llevar la historia a un ámbito particular, es también algo muy de Zola que tiene esta obra. Y lo último, el cuarto elemento soliano, si se puede decir, de esta obra, es la probabilidad, ¿no? De la verosimilitud, la probabilidad de ser algo real. Cuando uno lo lee, tiene ese sentimiento de que podría pasar, y eso viene también por la actualidad de las cosas, ¿no? Sobre todo en esa época, en todo lo que es la Tercera República de Francia, donde hay un montón de problemas, escándalos, de corrupción y demás. Maupassant vive esa época y entonces el libro Bel-Ami está como insertado en ese mundo. Entonces muchas cosas resuenan con la realidad, con la actualidad que se vivía en ese momento, y por eso parece tan probable, ¿no? Tan verosímil. Entonces, Bel-Ami de alguna forma tiene estos aspectos de Zola, ¿no? Pero es como una estructura, de alguna forma, o algunas influencias de Zola que han sido aligeradas a lo largo de todo el libro, ¿no? Porque el libro es aligerado en el sentido de que es más rápido, es más veloz. Y eso es justamente quizás una de las grandes características de Bel-Ami como libro, ¿no? Hemos dicho que Maupassant lo ha escrito en menos de un año, y eso es un enorme desafío cuando uno lo piensa respecto de Une vie, porque es un libro más largo que Une vie y sin embargo lo escribe en menos tiempo, ¿no? Lo comienza a escribir en el 1884 y lo termina el año siguiente, en el 85. También en la historia misma hay un cambio de modelo, precisamente porque una vida era una historia lenta en sí. Era una historia como la lenta y dolorosa desilusión del personaje, del protagonista, que es Jeanne. La desilusión amorosa, ¿no? Frente a su marido y su situación matrimonial y demás. Y Bel-Ami, todo lo contrario, es un ascenso rapidísimo de un personaje en la sociedad parisina, ¿no? Un ascenso que dura 3 años, que comienza el 28 de junio del 1880 en el libro, y que termina la historia un 20 de octubre del 1883.
Entonces, a pesar de que la novela en general ejerce cierta lentitud con respecto a lo que podría ser los cuentos, los relatos, a lo cual Maupassant estaba acostumbrado, quizás Maupassant necesitaba de alguna forma la novela como forma para su redacción, en este caso, por la temática, ¿no? Por la temática que quería abordar, ya que el ascenso de una persona así a través de una sociedad no se puede redactar en, no sé, 10, 20 páginas, como puede ser un cuento. Entonces, por una mera cuestión de extensión, de número de páginas, necesitaba por la temática algo más grande, ¿no? Entonces, de ahí se da que elige la novela como forma, pero la elige, curiosamente, dándole la rapidez con la que él escribe sus cuentos, ¿no? Dándole esos efectos sorpresa, escribiendo a través del don suyo que es el de esa velocidad tan particular con la que escribía en los diarios, en su trabajo, para el Gil Blas, para el Gaulois, para todos los periódicos y demás, ¿no? Otra cosa muy curiosa, justamente, respecto de todo esto es que uno pensaría que quizás Maupassant habría preparado todo esto, ¿no? Que quizás habría, no sé, madurado cierta idea para ponerse a escribir tan rápido este libro. Que habría preparado borradores, por ejemplo, en donde, no sé, antes de esa redacción tan rápida ya sabía todo lo que tenía que hacer y que por eso la redacción se hizo tan rápidamente. Lo curioso es que no se encontraron ningún borrador de ningún papeleo preparatorio, digamos, para esta obra que indique que ha habido antes una preparación. Pareciera ser como que quizás Maupassant literalmente se mandó no a improvisar, pero casi, y a redactar de una sin ninguna maduración previa de sus ideas y que lo hizo así en menos de un año, ¿no? Lo cual es bastante increíble. Además de que ha sido tan rápidamente escrito y de que es de que es una historia tan veloz y tan rápida, la del ascenso de Georges Duroy, es increíble como a pesar de esa velocidad uno ve en la historia una riqueza de situaciones, de variedad, de un montón de escenas diferentes las unas a las otras, variaciones en la decoración, las composiciones. Hay como una fuerza de la imaginación de Maupassant que se refleja a lo largo del libro, que es bastante increíble, como parece que Maupassant está fascinado con esos cambios rápidos en las descripciones que hace, en las escenas, cómo salta de una a la otra. O sea que de alguna forma, sí, la novela fue escrita velozmente, la historia es muy rápida también, pero aún así eso no hace que se pierda el detalle, la belleza de todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, la novela, que si bien constituye cierta lentitud con respecto al cuento, como hemos dicho, no es para Maupassant acá un impedimento, ¿no? Como sí lo fue quizás en su primera novela, Una vida. Acá él logra meterle esa velocidad a su reacción, a la historia misma, y ese es quizás de alguna forma el encanto, o al menos uno de los encantos del libro, ¿no? Las frases mismas están construidas de tal forma para hacer sentir esa velocidad, ese galope constante de que hay momentos en donde uno siente que quizás
después de esta frase se va a poner a describir un entre dos para pasar a la escena siguiente, y él no, es como que salta constantemente, va de una a la otra, y parece como que uno es llevado a velocidades de vez en cuando bastante, no sé, bastante increíbles como lector. Al menos se siente así, al menos así lo sentí yo. Y además, en toda esa rapidez de la historia, es como que describe un montón de cosas, ¿no? Y de alguna forma, todas esas cosas que va describiendo se juntan en una línea recta que es la del centro de esta historia, el ascenso de Dubois, y que todo se amolda a esa línea, a esa autopista, ¿no? De hecho, una de las grandes cosas, ¿no?, que describe, uno de los grandes aspectos de la vida, esa época que describe Maupassant a través de esta obra, es el mundo de la prensa, ¿no? De la prensa, de la política, del dinero. Obviamente el mundo que él conoce, ya que ha trabajado en el mundo de la prensa, el mundo de los periódicos de los años 1880 más o menos, ¿no? Eso es lo que él está describiendo en parte ahí. Es curioso porque en esta descripción es como que se da un reflejo constante entre la ficción del libro y la realidad que se estaba viviendo en esa época, de la gente que estaba en el mundo de la prensa y demás. Cada personaje en Bel-Ami hace referencia a una persona en la realidad. Y obviamente nosotros no vemos esas referencias porque no conocemos esas personas, pero eran personas históricas. Y el libro está lleno de esas referencias, de esos guiños, que si bien nos es imposible de ver para nosotros, están ahí, ¿no? Y una de esas personas que fue referenciada de alguna forma en el libro es un señor que se llama Aurélien Scholl. Era un columnista, un redactor justamente en un periódico, en el Figaro, un periódico muy importante. Y bueno, este hombre, cuando se publica Bel-Ami, realiza una crítica muy, muy fuerte ante el libro de Maupassant, y al punto de que una mujer después, que se llama Marie-Claire Bancard, fue eventualmente a la prefectura de la policía de París y buscó sobre esta persona, sobre Aurélien Scholl, y encontró un archivo de él, encontró varios archivos de él, digamos, en los que justamente figuraba que el hombre había hecho parte de muchos escándalos, de cosas quizás de corrupción, no sé exactamente, pero que eran similares a ciertas actividades bastante turbias como pudo haber tenido el personaje de Georges Duroy en el libro y demás, ¿no? Así que eso explica quizás que la razón por la cual habría sido tan violenta su crítica, ¿no? Porque se sintió como expuesto en el libro, así como muchos otras personas se han sentido expuestas a través de otros personajes también en el libro. Pero la descripción que hace Maupassant en Bel-Ami del mundo de la prensa, de la política, de la finanza y demás, no es solo particular de estas personas, sino que es una descripción general, ¿no? Una descripción general de los banqueros, de cómo los banqueros utilizan la prensa para enriquecerse, para sus intereses particulares, para manipular la opinión pública. También teniendo en cuenta que en esa época la prensa era la única herramienta mediática, ¿no? Entonces uno manejaba eso y manejaba todo, básicamente. De hecho, hay una ley que se ha hecho realidad en el año 1881. Es una ley que básicamente hizo desaparecer la censura para el mundo de la prensa, y entonces de alguna forma, a partir de ese año, con esa ley, los periódicos explotaron, se multiplicaron, ¿no? Muchísimo. Todo tipo de periódicos empezaron a aparecer,
periódicos sobre escándalos públicos, periódicos sobre pornografía, cualquier cosa que sea rentable, los periódicos surgían, ¿no? Y lo único que importaba era esa rentabilidad, era atraer al cliente a comprar ese periódico sin importar realmente el contenido profundo o de calidad del periódico en cuestión. Así que eso también explica un poco ese mundo tan en crecimiento de la prensa de esa época, ¿no? En donde obviamente está por doquier la mentira, la manipulación, el engaño, etcétera, etcétera. Y bueno, justamente La Vie Française, que es el periódico en donde trabaja Georges Duroy en el libro, sería quizás una referencia bastante directa, de hecho, al Gil Blas, donde trabajaba Maupassant, ¿no? De hecho, hay cierta malicia ahí de Maupassant, de que justamente está describiendo el periódico en el cual él va a publicar su libro. Entonces, bueno, hay un juego ahí, ¿no? Claramente. Otra cosa curiosa, obviamente, otro guiño de estos de los cuales estamos hablando en el libro es la estafa, ¿no? Con respecto a la deuda marroquí, que en realidad tiene que ver con un hecho concreto que sucedió en esa época, en 1880-81 creo, sobre la estafa respecto a la deuda, pero no de Marruecos, sino que de Túnez. Y es que por esa época, en los años 1880, Francia estaba en plena expansión colonial, ¿no? Al punto de que muchos países se han vuelto en esa época colonias de Francia, como justamente fue Túnez, como fue Egipto, también Tonkin, ¿no? En el actual Vietnam, Tonkin, perdón, creo. Entonces la colonización estaba en auge y de alguna forma tenía también un gran apoyo del público. La oposición era bastante ligera. Sin embargo, los que se oponían a este movimiento general de colonización sostenían que era quizás una manera de satisfacer a la sociedad francesa y mantenerla distraída de lo que realmente importaba, que era la Alsacia-Lorena, ¿no? La Alsace-Lorraine, que es ese territorio que ha sido tan disputado entre Alemania y Francia. Y bueno, en esa época venía de suceder la guerra franco-prusa, ¿no? Contra el canciller alemán, Bismarck, en donde bueno, surge el imperio alemán y demás, y es el principio del Segundo Reich, eso, ¿no? Y la Alsacia-Lorena, ese territorio, fue justamente después de Francia haber perdido la guerra, cayó en manos del Segundo Reich, del Imperio Alemán. Entonces, como no podían conseguir esas tierras, porque las habían perdido, que eran tierras francesas, digamos, o alemanas, pero eran una tierra realmente de esos países que necesitaban y que querían reconquistar, pero como no lo podían hacer, entonces vendían la colonización en otros lugares del mundo. Pero mucha gente no estaba de acuerdo con eso y Maupassant justamente hacía parte de esas personas. Maupassant, de hecho, escribe en un momento que él habría recibido 1 kilómetro de Alsacia-Lorena por cada una de las colonias francesas, que le daría a Bismarck en una valija cada una de las colonias francesas para recibir 1 kilómetro de Alsacia y 1 kilómetro de Lorena, ¿no? Bastante divertida la imagen. De hecho, bueno, en 1871, entre los artículos y las cosas que va escribiendo en los diarios en los que trabaja, denuncia también la colonización. Él viaja 2 meses a Argelia, en donde sus convicciones anti-colonizadoras se refuerzan, ¿no? Él dice que, de alguna forma,
los pueblos europeos no entienden a esas sociedades, los pueblos colonizados. Hay una cierta incomprensión por parte de los colonizadores frente a esa gente, ¿no? De hecho, respecto de este tema, de su viaje a Argelia, sus 2 meses allí, es curioso porque Maupassant hace parte de los primeros reporteros franceses que han realizado una estadía en el norte de África. Y en el libro, Bel-Ami, al principio, su primer artículo para La Vie Française es justamente los recuerdos de un cazador en África, algo así, ¿no? Y eso claramente es otro guiño justamente respecto a la vida misma de Maupassant, ¿no? Y de alguna manera Maupassant acá sería un poco ese Duroy, y en ese sentido hay como una doble copia, ¿no? Porque cuando Georges Duroy escribe ese artículo, básicamente la está ayudando Madeleine, un personaje del libro, casi que se lo está dictando, ¿no? Y claro, el que se lo dicta a Madeleine es Maupassant. Entonces hay como una doble dimensión ahí en la cual este artículo en realidad provendría prácticamente del autor mismo, ¿no? De lo que él mismo vivió en sus experiencias en el norte de África. Entonces, con toda esta oposición de Maupassant a la colonización y demás, él piensa que de alguna forma es bastante comprensible, normal, que se lleven a cabo esas revoluciones populares en los pueblos africanos colonizados por los europeos. Porque, bueno, si bien admite que hay, por ejemplo, jefes árabes de esos pueblos que son quizás incluso más crueles que los europeos, sin embargo, las ideas que quieren aplicar los europeos a esos pueblos no son aplicables, o sea, no funcionan, precisamente por esa incomprensión de la que estábamos hablando. Y bueno, entre todo esto surge el tema de Marruecos, ¿no? Que en realidad hace referencia, como dijimos, a la estafa realizada con respecto a la deuda de Túnez. En el Segundo Imperio francés, Túnez eventualmente, por una situación del país que desconozco, toma una deuda a los bancos europeos, y porque su situación es insostenible, ¿no? Y entonces, de alguna forma, Francia se propone de ayudar respecto a esa deuda, pero claro, lo que poco a poco empieza a hacer es tomar control de las finanzas del país para dirigirlas en favor de los intereses europeos y especialmente franceses. Entonces, muchos ciudadanos europeos empiezan a comprar acciones, básicamente. Empiezan a comprar tierras, empiezan a comprar puertos, ferrocarriles tunecinos, y eventualmente la prensa, manipulada obviamente por los grandes bancos, hace pública la declaración de que Túnez está por pedir otro préstamo, ¿no? Está por pedir otro préstamo, lo cual significa que se está cayendo básicamente la economía tunecina, que no puede pagar el primer préstamo y por eso necesita otro. Entonces, claro, frente a ese pánico, todo el mundo empieza a vender sus acciones, todos los pequeños ciudadanos que han comprado individualmente todas esas acciones las empiezan a vender. Y por arte de magia, los grandes bancos empiezan a recomprar a precios bajísimos. Y cuando obviamente la situación se estabiliza y los precios vuelven a subir, porque en realidad no pidió otro préstamo Túnez y Francia aseguró la estabilidad de la primera deuda, entonces los bancos hacen una ganancia inmensa y, bueno, revenden a precios altísimos. Entonces, en eso consiste básicamente esa estafa de Túnez, que se ve reflejada a través de
de la estafa marroquí en este caso, ¿no? En el libro. Obviamente los que han salido ganadores, triunfadores de esa gran operación de Túnez en esa época fueron los Rothschild, los Erlanger, Caen d'Anvers también, que son justamente a través de los cuales se va a construir el personaje del señor Walter, ¿no? En el libro. Son todos esos rasgos que van a edificar la persona del señor Walter. Entonces, hay una crítica obviamente general, ¿no? Acá, a todos los banqueros, a todos para justamente llegar a ese mayor alcance, ¿no? O sea, no es que critica a uno en particular, sino que tanto los franceses como los judíos busca cierta objetividad, ¿no? En su crítica, lo cual está bueno, es interesante. Maupassant, y entonces esa crítica es generalizada acá. Entonces también obviamente puede surgir la pregunta de si toda esta crítica al colonialismo, a la corrupción, al mundo de la finanza, la política, la prensa, cómo es manipulada por el poder y demás, si todo esto no significa que quizás Maupassant es acá un autor comprometido, ¿no? Políticamente, un autor de izquierda que denuncia todo eso. Es difícil responder a esa pregunta y principalmente ya porque todos los autores están bastante descontentos, ¿no? de la época en la que viven y en regla general más o menos, ¿no? Y Maupassant vive en una época, justamente la Tercera República Francesa, que está llena de esos escándalos, de esa corrupción, de toda esa trama de la política, de la finanza y demás, que de alguna forma él se ve impregnado de eso, ¿no? Y eso sale después en su obra. Pero también es difícil responder a esa pregunta porque las posiciones políticas de esa época son bastante más complejas y bastante, en todo caso no coinciden totalmente con una lectura contemporánea de hoy en día de lo que es la izquierda, la derecha y demás, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la izquierda en esa época estaba bastante a favor incluso del colonialismo, lo cual para la gente de izquierda hoy en día es bastante impensable, ¿no? Pero en esa época era así, porque justamente pregonaban de que se le iba a traer el progreso social y demás a esas otras poblaciones que lo necesitaban, ¿no? Que estaban en situación de querer obtener beneficios de una sociedad mejor y demás. Entonces, la colonización por una gran parte de la izquierda era vista como algo positivo. Y además, para colmo, la derecha, que hoy en día se la asociaría, ¿no? Justamente con el colonialismo y estas cosas, la derecha, una gran parte de la derecha estaba en contra del colonialismo, porque precisamente sostenía de que quizás era una manera de distraer al pueblo de lo que realmente importaba, que era el hecho de recuperar la Alsacia y la Lorena, ¿no? Ese territorio que fue perdido en la guerra franco-prusa frente al Imperio Alemán y que nadie estaba recuperando, ¿no? Y eso era lo que el patriota, el nacionalista, digamos, o el de derecha francés quería realmente recuperar. Entonces, la derecha se oponía bastante al colonialismo, a esa política de expansión colonial que se estaba llevando a cabo en esa época. Entonces, de alguna forma es bastante imposible catalogar políticamente a Maupassant, ¿no? Pero bueno, entre todas estas cosas que describe, ¿no? Del mundo de la prensa, de la política, de la finanza y demás, también está el gran tema de las mujeres. Las mujeres, obviamente cuando uno lee el libro se da cuenta, es uno de los temas centrales de la obra, ya que
Maupassant, Bel-Ami, Georges Duroy, es un hombre que naturalmente le gusta a las mujeres, ¿no? Él tiene como algo seductor muy fuerte y todas las mujeres se sienten como atraídas por él. Todas, tanto mujeres de 50 años, como puede ser la señora Walter, como la pequeña niña, la hija de Clotilde de Marelle, ¿no? Laurine, que de hecho es la que le da el sobrenombre Bel-Ami. Entonces, si bien la historia comienza con ese encuentro fortuito de su amigo de la época del servicio militar, Charles Forestier, y que él lo introduce al mundo de la prensa, y ahí está, digamos, su pie de entrada, el punto de partida con el cual todo empieza. Después las mujeres van a hacer todo el resto. Georges Duroy empieza ahí, pero son todas sus conquistas femeninas que lo van a llevar al apogeo de su éxito, básicamente. Entonces, incluso al principio, cuando Georges Duroy es pobre, está casi que en la miseria, él ya está pensando, ¿no? en las mujeres, está como con esas ganas de buscar la atención femenina. Es como que tiene ciertamente los bolsillos vacíos, pero la sangre le hierve, ¿no? Y ese hervor de la sangre es precisamente lo que le va a llevar al éxito que adquiere a lo largo del libro, a través de las mujeres. Ese hervor solo puede ser satisfecho, por ende, con bolsillos llenos, ¿no? Entonces es verdaderamente un animal al acecho, ¿no? Que encuentra a Charles Forestier en esa primera escena del libro. Forestier, de hecho, es interesante porque es como que le desvela de alguna manera todos los secretos de París, ¿no? Del bosque de París. Hay algo curioso con su nombre, ¿no? Ya que en francés Forestier es el guardabosques, ¿no? Entonces Forestier es esa persona que conoce el bosque de París, ¿no? Y que entonces le desvela todos esos secretos, le abre la puerta a la vie française y le da incluso un consejo a Georges Duroy, que es de no preguntar, sino imponerse, ¿no? Y eso Georges Duroy lo registra muy bien y lo aplica después todo a lo largo del libro. De hecho, ese éxito de Georges Duroy con las mujeres, que aparece ya con ese punto de partida en el principio mismo de la novela, en ese encuentro con Charles Forestier, justamente, que cuando están en Les Folies Bergères, ¿no? En este cabaret en donde eventualmente una prostituta, Rachel, a Forestier, Rachel le dice, tu amigo lindo, me estoy sintiendo seducida por él y él podría hacer que yo haga locuras, ¿no? Le dice. Y precisamente ahí aparece el programa del libro entero. O sea, es justamente lograr que las mujeres hagan locuras. En eso consiste el éxito de Georges Duroy. En esa frase del capítulo 1, ¿no? con Rachel. Y Forestier le dice a Georges Duroy, che, ojo con eso, tenés que laburarlo porque te va a llevar lejos, ¿no? Él entendió perfectamente lo que le dijo Rachel sobre Georges Duroy y se lo cuenta como, ahí está el secreto de tu éxito de alguna forma, ¿no? Entonces todo el programa ya está trazado ahí. El héroe de Bel-Ami, o sea, Georges Duroy, logra entonces todo su éxito a través de las mujeres y siempre que está con una mujer piensa en la siguiente, en la próxima, en otra, ¿no? Las mujeres de alguna forma no son personajes muy profundos, ¿no? Para él, o sea, en el libro tampoco, o sea, en general no están muy desarrollados, pero sobre todo para Georges Duroy las mujeres son un poco todas las mismas.
Es como que las categoriza, siente que las comprende rápidamente. Son más que seres profundos, completos, son tipos, ¿no? Son categorías. Tenemos a la política, a la mujer política, que es Madeleine. Tenemos a la que solo tiene que ver con el amor, con el sexo, con el placer, que es Clotilde. Tenemos a la pequeña niña, que es Suzanne, y que bueno, siempre parece un poco como una enigma. De hecho, también eso tiene que ver con un artículo, ¿no?, que escribió Maupassant sobre la jeune fille, la niña, la pequeña niña, la joven mujer, que siempre es un enigma, ¿no? Y después, bueno, está la señora Walter, ¿no? Que quizás la señora Walter, ya un poco más incomprensible como categoría, pareciera ser quizás la loca, ¿no? El personaje, la mujer obsesiva, que quiere como tomar control de Georges, y que él, bueno, percibe ahí un peligro y que como que se tiene que liberar de ella, ¿no? Es esa mujer también vieja, pero que todavía se cree joven de alguna forma. Quizás sea un poco esa categoría de loca, ¿no? Entonces, la imagen, obviamente, de la mujer es bastante negativa, ¿no? En el libro son como objetos que hay que conquistar, que hay que tomar, de los cuales hay que apoderarse, que se los comprende bastante fácilmente, ¿no? No hay mucha complejidad en ellas. Entonces, es el erotismo femenino, de alguna forma, que Georges Duroy tiene que vencer, ¿no? Y lo vence porque siempre es vencedor, Georges Duroy, en el libro. Siempre es vencedor y lo vence a través de la seducción misma, ¿no? Es como que combate la seducción femenina a través de la seducción. Georges Duroy es un poco un hombre-mujer, de alguna forma, ¿no? En ese sentido. Y es mejor que una mujer porque le gana en el juego mismo de la seducción a la mujer, pero al mismo tiempo también es el apogeo de un hombre, ¿no? Porque es la virilidad en su máximo esplendor. El sexo con el que realiza su conquista es lo que básicamente lo va a llevar a todo el éxito a través del libro, ¿no? Toda la historia de Bel-Ami, de Georges Duroy, es ganar y ganar y vencer y llegar al éxito a través del sexo, básicamente, a través de la conquista amorosa. Entonces, ese aspecto también es muy curioso, ¿no? De que el sexo, de alguna forma, en Bel-Ami lleva milagros, logra cosas milagrosas, ¿no? Como puede ser el éxito a lo largo de su carrera. Pero también logra otras cosas muy curiosas que tienen que ver con otro aspecto del libro, que es otro tema, otro conjunto de temas de los cuales esta obra también trata, que es el de la muerte, ¿no? Como aparece en la escena del duelo, ¿no? La escena en donde, o mejor dicho, antes del duelo, la noche antes de ir a ese duelo, en donde Georges Duroy se enfrenta casi que a la muerte, se enfrenta al espejo, viéndose a él mismo, no se reconoce, se ve pálido, se está viendo ya muerto, ¿no? Incluso después ve la cama y es como que se desdobla y se ve a él mismo allí en la cama, acostado, y él como si fuese quizás un alma ya liberada de ese cuerpo. Después ve un vaso, ¿no?, en su mesa y se sirve alcohol y lo toma y dice que tiene como la costumbre de matar el gusano, ¿no? Una costumbre militar de cuando él iba al servicio militar. El gusano sería como el hambre y él mata el hambre con ese vaso de alcohol mañanero. Y el gusano también es esa imagen de la muerte, ¿no? De la putrefacción del cuerpo. Entonces también es un poco una imagen, una metáfora de que hay que matar a la muerte, hay que ganarle a la muerte cada día, ¿no? Matar al gusano cada día, dice. Entonces, la vida es un duelo contra la muerte y
el sexo, quizás de alguna forma, el amor, en su sentido más sensual y carnal, como es acá, sea una forma de combatir o de escapar a la muerte. Lo tenemos cuando el anciano poeta Norbert de Varenne le realiza ese monólogo sobre la muerte y Georges Duroy queda medio aterrado frente a eso, y su solución es que de la nada, caminando, cuando una vez se libera de ese viejo, siente un perfume y le hace pensar a Madame de Marelle. Y entonces vuelve la sensualidad como para tapar el tema de la muerte. También cuando muere Charles Forestier, ¿no? Frente a ese cadáver de su amigo que ya muerto se está empezando a putrificar, Georges Duroy ve a Madeleine Forestier y como que le agarra una esperanza, dice, ¿no? Precisamente desvía la mirada del muerto hacia una mujer, ¿no? Que le gusta, hacia el tema de la sensualidad otra vez. Y obviamente al final del libro, también la última frase del libro es literalmente en ese momento de apogeo de gloria del personaje, en ese casamiento final con Suzanne, lo último que ve mentalmente es a Madame de Marelle acomodándose los pelos, el cabello frente al espejo, ¿no? Eso también es de vuelta a la sensualidad, ¿no? Como precisamente el centro, el corazón mismo del libro, ¿no? Entonces, más que una novela política, se trata acá de una novela sensual, ¿no? Eso es lo que va a caracterizar a el libro Bel Ami. Y es que todo es también una degustación, ¿no? O sea, las mujeres, si bien son vistas así tan negativamente, tan pobre en cuanto a personalidad y en cuanto a complejidad, él es como que las está saboreando constantemente, ¿no? Y las saborea casi como saborea los paisajes. Tenemos también esa escena tan increíble del viaje a Rouen, donde se describen paisajes y es maravilloso como lo describe, ¿no? O sea, ese saboreo también se encuentra en otras cosas, como por ejemplo los paisajes, situaciones, y no solo con respecto a las mujeres. Y es que obviamente también hay algo de que hay un acuerdo, ¿no? entre el personaje de Georges Duroy y Maupassant como autor, como persona, ¿no? Las cosas que vive, esos paisajes que él claramente conoce, que él ha visto, que él ha vivido momentos así similares y que los plasma acá. Georges Duroy, a pesar de ser en parte ese Aurélien Scholl del cual estábamos hablando al principio, también es un poco ese Maupassant, ¿no? Así como también lo dijimos respecto del artículo ese sobre África. La novela entonces no es solo un ascenso respecto a las mujeres, o sea, a través, mejor dicho, de las mujeres. No es solo una denuncia del tema de la corrupción, del tema de la finanza y los bancos, etc., del mundo de la política en general. Tampoco es una novela que solo está basada en referencias a personajes, en que cada personaje en realidad hace referencia a una persona histórica y que es como un juego constante, ya que hoy en día es un libro que se sigue leyendo y esas referencias ya ni las entendemos. Entonces el corazón de esta obra tampoco está en eso, ¿no? Y tampoco está, como dijimos, en las personalidades, lo hemos dicho respecto a las mujeres, pero los personajes hombres tampoco son muy complejos. Son bastante simples, incluso hay ciertas contradicciones. O sea que la personalidad, los personajes en sí, no es lo que hace a esta novela tan increíble. Quizás justamente lo más interesante, lo más fuerte, el centro, el corazón de Bel Ami, del libro, sea justamente ese acuerdo que hay entre Maupassant y Georges Duroy para hacer resaltar esa sensualidad a través del libro, y cómo esa sensualidad de alguna forma combate, hace olvidar las angustias de la vida, sobre el tema de la muerte y demás, cómo la intensidad
que le da a la vida, a la sensualidad, permite de combatir a la muerte, ¿no? Y de sentirse inmortales, ¿no? Eso es quizás el gran encanto de este libro. Y esos milagros de los cuales estamos hablando, sobre el éxito de Dubois a través del sexo y la seducción y demás, pero también de este combate de la sensualidad contra la muerte, es lo que hace también a esta obra bastante original entre toda la obra de Maupassant, ¿no? Está ahí su originalidad, en que en realidad la obra de Maupassant, yo no he leído tanto, pero tengo entendido que es una obra bastante sombría, bastante oscura, una obra no muy alegre en regla general. Y Bel-Ami es como un sueño, es como un paréntesis de esta obra, un paréntesis en el sentido de que acá todo le sale bien al personaje, ¿no? O sea, justamente, todos son milagros, todo es éxito, asciende y no para de ascender, ¿no? Y justamente a través de la sensualidad, de alguna forma logra escapar de esos pensamientos de la muerte, de esas visiones terribles. Entonces, es una obra muy particular dentro de todo lo que ha escrito Maupassant. Y para terminar un poco esta presentación del libro, me gustaría hablar sobre algo también que se va resintiendo, ¿no? Acá, que es el tema del egoísmo y demás, como este personaje es sumamente egoísta, se lo lleva a todos puestos. Y obviamente el periodismo se ha usado para cosas muy positivas en la historia, como justamente para cosas más negativas, como puede ser los intereses particulares de enriquecerse y demás de ciertas personas, como es justamente el caso acá, ¿no? O sea, se ha utilizado para bien, como para denunciar cosas que estaban mal, como se ha usado para mal, ¿no? Para favorecer ciertas personas, para ciertas acciones para nada nobles, ¿no? Obviamente esta novela trata de una de esas personas cínicas, malvadas, que justamente utiliza las cosas para mal y que engaña y que manipula y demás. Pero Georges Dubois se encuentra con Forestier y entra en el mundo del periodismo un poco por casualidad, ¿no? O sea, se lo encuentra ahí en París y, o sea, no es algo que realmente uno dijese, este hombre tiene un don para el periodismo. No es para nada así, ¿no? Entonces, de alguna manera, Georges Dubois descubre simplemente en el mundo del periodismo que le va bien, que le piden verosimilitud y no verdad, y él eso lo entiende y empieza a aplicarlo. Descubre su poder de seducción, progresa a través de eso, a través de sus conquistas amorosas. Y la sociedad en la que vive es una sociedad que está llena de corrupción, de engaño, de manipulación. Él es bueno en eso, entonces juega eso y le va bien. Pero de alguna forma eso no es una razón para decir de que Georges Dubois sea con todas las letras un periodista, ¿no? De alguna forma este libro es, hay que decir, un poco una descripción realista también de lo que era la prensa en esa época. Por algo, cuando se publicó el libro hubo tanto escándalo, tanto revuelo de estas personas que se sienten identificadas y demás, y que han criticado después al libro Bel-Ami. O sea que algo de verdad hay en todo esto, si no, no habrían habido todas estas críticas. Pero frente a eso, Maupassant dice, ¿no? O sea, frente a esas críticas dice que en realidad Georges Dubois no es un periodista. O sea, Georges Dubois es simplemente un egoísta, una de esas personas de mierda, disculpen la palabra, pero que no tiene nada que ver verdaderamente con la labor de un periodista, con el trabajo de ser un periodista. Y que si eligió el mundo del periodismo, ese rubro, ese ámbito, es simplemente porque, para escribir su libro, es simplemente porque favorecía, ¿no? para la intriga. O sea, se le hacía más fácil hablar de ese
esa persona en ese mundo. Pero no es que realmente esté intentando describir, definir con todas las letras a Georges Seurat como un periodista. No es para nada así. Se dio de pura casualidad y el libro trata de eso, pero el personaje, lo único que lo caracteriza, que lo define, es su egoísmo y su personalidad tan manipuladora, engañosa, egocéntrica y demás. Entonces, en ese personaje, ¿no?, que aprovechador, que ve a todos los otros como unos objetos y que lo único que le importa es él y su dinero, hay que destacar, me parece, una reflexión muy interesante de una comentadora, Muriel Zac, que tiene un prefacio en una de estas ediciones que he leído, y que dice que justamente quizás Bel-Ami sea una invitación a combatir el egoísmo, una invitación a ir en contra del personaje, de lo que el personaje pregona y emana, ¿no?, que es ese egoísmo tan descarado frente a todo lo que lo rodea, a todas las personas que lo rodean. Entonces, me parece genial, porque muchas veces uno ve este libro y quizás se pregunta, bueno, ¿qué saco de esto, no? Esta persona de mierda que asciende socialmente, todo le sale bien. Bueno, quizás es justamente invitarnos a hacer lo contrario, ¿no? Hay una cita justamente que me gustaría leerles para terminar, de esta comentadora, Muriel Zac, que dice así: ante el repugnante éxito del egoísmo y la ambición desenfrenada de Bel-Ami, Maupassant nos invita, quizá en contra de su voluntad, a adoptar una postura radicalmente diferente a la de su héroe. La postura, en definitiva, de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que no creen que su felicidad esté por encima de la de sus vecinos. Así que me parece una reflexión buenísima para darle un valor interesante a este libro. Y sobre esto era sobre lo que quería terminar un poco esta presentación, que ya se me hizo re larga. Una vez que uno empieza a hablar, las cosas se alargan mucho más de lo que uno esperaría. Así que nada, espero que les haya gustado. Voy a estar subiendo próximos videos sobre Bel-Ami, ya más sobre el libro. Esto fue como una presentación general sobre los temas de los cuales trata, cosas de la estética del libro y demás, también de Maupassant. Pero ahora ya voy a pasar a videos del libro mismo, ¿no?, sobre la historia, ciertas escenas que me parecieron copadas, y vamos a estar hablando de eso. Así que nada, les agradezco un montón y cuídense y nos estamos viendo. Chau, chau.